Es un placer recibirlos hoy aquí en esta casa, lugar habitual de las conferencias del profesor Severio. El tema de hoy, como ya todos lo saben, es Habla Aung San Suu Kyi. Esta es la primera de 3 conferencias que el maestro dará a lo largo del año. La próxima está prevista para el mes de agosto y luego habrá una tercera y última para cerrar el año en el mes de noviembre. Tenemos siempre un placer recibir después de una ausencia, más que un placer, una felicidad al maestro y a su señora esposa, tenerlos aunque sea unas horas o unos pocos días con nosotros. Como todos han visto, los libros están expuestos y hay un horario de venta del libro último, Las leyes de la evolución creadora 2, que pueden conseguir todos en la sede de la Fundación en el horario que ya se hizo conocer en una anterior circular. Una vez que haya habido un movimiento más o menos importante de venta de ese libro, se podrá prever la publicación de alguno de los otros 3 libros que el profesor ya ha terminado. El tomo 2 de la Biblioteca de Dios, tomo 3 de la Biblioteca de Dios y un nuevo libro sobre la gimnasia energética. El libro, creo que en el que sigue trabajando el maestro en este momento, es Las leyes de la evolución creadora 3, que, como ya anunciáramos en el mes de diciembre, va a ser el nexo entre las leyes de la evolución creadora 1, la ley dedicada consagrado a toda la energía mental, y el que en este momento tenemos el privilegio de poder estudiar las leyes de la evolución creadora 2, dedicado a la psicología de la biología y a la biología. Las leyes de la evolución creadora 3 será entonces, ¿cómo, maestro? El camino a Dios, el puente entre esas 2 magníficas obras, los mensajes más grandes que la humanidad puede recibir en este momento. Ahora entonces nos disponemos a escuchar al maestro Aung San Suu Kyi y en nombre del Consejo Directivo de la Fundación, en nombre de la señora Severio especialmente, agradezco la presencia de todos ustedes aquí y les deseo que compartamos todos juntos un momento de gran felicidad. Maestro. ¿Así nomás hablo o no? Pero está cerrado esto. No, está bien. ¿Está bien? Muy bien. Contento otra vez de estar con ustedes. Y les deseo un poco de paciencia en entenderme esta noche. El hombre, en su inquietud siempre, en su vida, se ha hecho 1000 preguntas y casi ninguna nos carece de contestación o de aclaración. A veces el hombre se pregunta, ¿qué pasa en la parte embrionaria de una criatura? Ahí, cuando está en la gestación, sus órganos tienen la psicología que tendrán después durante la vida. El hígado funcionará, el corazón funcionará y todos los órganos y sectores corpóreos ya están funcionando desde los pocos días del embrión, de la gestación. Quiere decir que el hombre no sale al mundo a que lo codifiquen
o a los que le enseñen. La madre no sabe enseñar a la criatura cómo y por qué le va a decir eso. Entonces el hombre inquieto, el hombre que analiza, preguntaría, ¿y quién codifica a estos embriones durante la gestación? ¿Quién le da la psicología que mañana la va a desarrollar durante la vida? ¿Quién codifica? Entonces, el mundo será testigo de que hay una fuerza superior, llámese creación, llámese Dios, llámese lo que quiera, pero hay una fuerza superior que ya en la formación de todos esos elementos van codificando a esa criatura para que ya su parte biológica, su parte corpórea, esté con una psicología adaptable a un mundo de subsistencia ya conocido en la humanidad. Fue así que, conociendo y estudiando cómo son las codificaciones de una criatura en gestación, ¿quiénes codifican todo eso? Empecé a buscar de esas cosas que tengo yo, cómo se codificaba todo eso. Ya he hablado a ustedes, creo que en la anterior conferencia, de las facetas que el Homo obsequia al ser humano o al pre-ser humano, las 16 facetas que le corresponden para la evolución en la Tierra. Cuando empieza el Homo, la parte, ese cupo de energía que viene de más allá del astral y viene hacia el fondo de Mahumer, quiere decir que ya viene una codificación en una célula donde está todo grabado, está todo codificado, está todo relacionado como una especie de aparato electrónico donde miles de inalámbricos, miles de tensores o pequeños corpúsculos, está todo en el Homo. Esa es la cédula que la creación, Dios, o quien quiera llamarle ustedes, envía a Tierra para que eso sea aceptado y adaptado a un futuro ser humano. Esa célula lo va a acompañar desde el principio de los principios. Cuando está la parte de Mahumer que hablo yo, y todas las partes codificadas de los astros, principalmente Venus o Plutón y todos ellos, coinciden en la parte electrónica de ellos o en la parte astral de ellos, que no tiene nada que ver con la subsistencia del ser humano, pero sí le da a ellos un patrón de trabajo. Fue así que el ser humano, cuando se conecta su parte biológica con el Homo, este empieza en su parte de la periferia más inferior que puede tener el Homo, da al ser humano una sustancia biológica, una energía condensada para la ley de subsistencia en el plano que el ser humano va a estar ahí. Es así que si vemos, por ejemplo, cómo se funcionan esas energías de las facetas, vemos con claridad. ¿Pasa algo de esto? Sí, pero tenga... Ah, más acá. No, está bien, no hay problema ninguno. No creí, como me oía yo, me parece que yo estaba oyendo. Y es así como el primer fenómeno que se produce en un ser humano es cuando
el tensor electromagnético que va a cubrir un CEO, ya empieza a tener las codificaciones de la creación. Y esa codificación es inalterable. Si nosotros tomamos la parte de las filigranas de un CEO, en un principio de la elaboración, nos encontramos que todo ya está marcado para la ley de subsistencia. Vemos entonces que la ley de subsistencia ya la naturaleza lo provee en distintas fases. Es el hombre el que tiene que superar todo eso. Vamos primeramente a ver la parte mecánica y después vamos a ver la parte filosófica. Y después alguna pregunta de ustedes, si no los echan antes. En la parte mecánica, cuando el cúmulo penetra, se invagina para la próxima reproducción o encarnación, ¿han visto ustedes la fotografía? A ver si vemos un... ¿Ven la fotografía de las 12 facetas del Homo? Esas 12 facetas van a cubrir los sectores biológicos, materiales, la parte anatómica y orgánica van a ser controladas por esas 12 facetas, que van a ocupar la parte del plexo, la parte de la espalda, la parte de las articulaciones, las palmas de las manos, en fin, ya está todo explicado en el libro. Cuando un ser humano empieza a gestarse a los 6-7 días, ya una de las facetas que ha entrado con el subhomo, que es, van a encontrar ustedes que el subhomo es el principal agente para la procreación, para la formación y para la evolución del ser humano. El subhomo, que nunca hemos hablado de ese señor, es uno de los principales agentes auxiliares del Homo. Cuando estas facetas empiezan a depositarse en la parte del útero, es la primera faceta. Ahí se empieza a localizar una de las facetas. Esta apenas toma el embrión, apenas tiene la conexión, ya la faceta primera está ahí. Esa faceta primera que va a atraer todos los elementos para ir formando en sus filigranas, en su estructura inalámbrica, si quiero, todo lo que va a corresponder al engrosor o la fortificación o la personalidad de cada tejido de ellos. La segunda faceta se va a colocar enfrentando a la misma faceta primera, no dentro del útero, pero sí va formándose una especie de campana o cúpula ahí, o tabernáculo, donde la otra faceta le va a servir de contención a la primera faceta. En ese vacío que se forma, en esa campana, en ese tabernáculo, la segunda faceta va a colocarse donde ya conocemos el lugar que se llama, más conocido, el Kundalini. Esa faceta va a enfrentar a la del útero. Esta faceta tiene múltiples divisiones, la Kundalini. Esta faceta no, esta se une con la de la segunda. Ahí se va formando todo lo que va a corresponder a la parte de matriz útero en la formación de la criatura. Ahí es el primer trabajo de las dos facetas que ya viene por derecho o por obligación o por indicación de la gran creación. La tercera faceta se va a depositar en el plexo de la criatura,
cuando ya va formándose, tiene ya 2 meses, 1 mes y medio, ahí se pone la tercera faceta. Esta faceta tiene unas múltiples divisiones, que va para la parte del páncreas, el corazón, la parte hepática, la parte de los riñones, todas son ramificaciones que esta faceta va tomando. Todas estas facetas que recién vimos ahí están dirigidas por el Sud-Omo. El Sud-Omo, ya saben cómo ya me conoce tantos años hablando del Sud-Omo, es el transportador de las energías superior o inteligente del Omo. Quiere decir la máxima inteligencia en las leyes de subsistencia de la creación. Cuando ese Sud-Omo va penetrando lentamente en todo ese cuerpecillo o el cuerpecito, ya sus tejidos se van ramificando en todos sus tensores. Y así llega a los 3 meses, más o menos, 2 meses y medio, 3 meses de gestación, y es cuando en la otra parte, la parte que se genera al lado del lomo, y se genera como ya energías que vienen acumulando o desarrollándose desde Mahomet y ha traspasado los animales superiores, los inferiores, etcétera, etcétera, y se ha formado el yo del ser humano. No el yo astral que vendría a ser el homo, sino el yo del ser humano. Ese yo del ser humano, también atraído por el Sud-Omo, se va a localizar en los puntos más sutiles, magnéticos que puede tener el Sud-Omo. Y es así como se van formando los vórtices. Entonces tenemos la conexión entre la parte mental del hombre, futuro hombre, para evolucionar, y lo que ya la naturaleza proveyó al individuo con el Sud-Omo. Digo todo esto en la parte mecánica, porque la parte mecánica a veces da una explicación a los seres humanos para qué, cómo se mueve y a dónde van, todo eso. Esa parte mecánica es la que va al individuo a darle una rigidez estricta. No se puede mover de esa estructura. Esa estructura, que ya vamos a hablar dentro de poquito, toda esa estructura que la parte mecánica estamos hablando, eso va formándose un enlace entre varios sectores del cuerpo humano. Llegamos a los 6 meses o antes y vemos que la criatura ya se ha conectado con el vórtice de su madre, ya se ha conectado con su propio cromosoma, y el cromosoma en un principio es todas las ramificaciones que el Sud-Omo, con todas las energías de psicología que puede tener la acción de la subsistencia. Quiere decir que todas las figuras que trabajan en las facetas le van dando ya el principio de los instintos, el principio de las obligaciones, del deber, y a los 5 o 6 meses ya la parte corpórea de esa criatura ya tiene la ley de los instintos, la ley de su procreación, la ley de su función, la ley fisiológica de todo ese movimiento. Quiere decir que todo eso se hace ajeno al ser humano. El ser humano también lo sabe, ni nació, pero ya su parte corpórea ya va teniendo todas esas facetas. Cuando el ser humano, voy a cortar un poquito porque si esta conferencia tengo que hacer 3 veces, en 3 veces, tengo que dejarle justamente cuando el muchacho se va a matar, ¿no? En la parte más y seguiremos en la segunda. Y ay, pero ahora me confundo yo. Entonces, por ejemplo, cuando... Ay, me fui de la conferencia. Cuando la criatura empieza a los 6 meses a funcionar, empieza a tomar
nociones de instinto, de miedos, de sentidos, toda la parte de la faceta que tiene en su plexo solar. Y ya se van colocando en los brazos, en las manos, en los hombros, en las piernas, otras facetas hasta completar las 12 que corresponden a la parte de su biología. Cuando esa criatura se va desarrollando, ya a los 7, 8 meses, que ya la parte de ese máter, la madre, ya le va inculcando indirectamente su psicología, sus miedos, su acción, aunque no se lo dicte, su acción. Ya hemos hablado de esas personas orientales que ya educaron a las criaturas. Ya usted me ha visto la última conferencia, creo que fue. Y entonces ahí la criatura se va nutriendo de todas las células inteligentes que pueden darle para la formación del cuerpo. Es una parte mecánica. Ahora viene, todo eso sirve. Entonces, pero ¿cómo evoluciona? Todo eso es muy bien, pero ¿cómo se evoluciona? Que es lo principal del ser humano. Entonces, la evolución del ser humano es la creación de hologramas o células positivas que van a dar... No estoy acostumbrado a dar algo micrófono en la mano. No me va a quedar la cosa porque saco la pregunta. Entonces, todos esos hologramas que va a representar la evolución del ser humano, va a tener varias facetas. Tenemos en el cuerpo humano, ya hemos visto en otras anteriores conferencias, cómo se distribuyen los núcleos, los sectores, las células. ¿Querés poner una voz? Sí, si no voy hablando, si me entienden, no hace falta. Aquí la criatura ya tiene formado, los vórtices son un poco exagerados, pero tiene la formación del sector donde se va a ubicar esos vórtices. Cuando las células del Homo empieza a actuar en la parte del Atlas, o en la parte del Kundalini, o en la parte del plexo, ya empieza a darle una sensibilidad al cuerpo de la criatura, que se van formando todos esos pequeños sectores donde luego el vórtice mental o el vórtice hepático va a tener cabida o poder atraparse. Esa formación se hace en la combinación de ambas energías. Pero un holograma no se deforma porque es sino más mecánico. El holograma es mecánico hasta cierta parte. Cuando es mecánico es cuando el perisoma, la sustancia perisomática, va cubriendo la parte del vórtice y va cubriendo la parte externa del sector de la faceta. Ahí, en un momento dado, como una especie de pistonear, se imprime y aparecen pequeñas células futuras holográmicos, puestos por la energía de la faceta, la energía del perisoma, la energía de todo lo que corresponde a ese sector. Ahí ese pequeño holograma va a estar ambulando por ahí. Es una gira hasta ser atrapada por uno de los núcleos que empieza a trabajar por sí solo. Al principio de la existencia de la criatura, esos núcleos son atrapados por las células terrestres codificadas, marinas codificadas, células
menores, diríamos, que existen como punto psicológico para la evolución de la materia humana. Entonces se forman hologramas. El holograma se forma cuando una energía aprisiona a ese holograma y el holograma cubre las dos caras. Entonces se forma en sí la grabación de todo lo que la parte cromosomática de esa cédula o la parte de las partes filigranas de un mensaje, ahí se graba. Entonces al grabarse se va a repetir. Cuando ese holograma se ha grabado por cédulas terrestres codificadas o cédulas menores, pero que sirven para la ley de subsistencia, nos encontramos que esos hologramas son subhologramas. Quiere decir que con el tiempo esos serán despedidos por la parte laringeo y evacúan por ahí. Cuando ese movimiento interno lo que imprime o lo que acciona es una célula microcélula cliosomática o mediana o menor, entonces ya pasa a ser un preholograma o un holograma real, un holograma más tarde, pero un preholograma, que ese preholograma cuando ya está impregnado, ya está en ello, se ha puesto un flash, se ha puesto la imagen de lo que quiso, de la codificación de los sectores donde lo grabaron, ese holograma ya no se puede imprimir por segunda vez y gira, evoluciona y se va con lo que llamamos el cromosoma. En el cromosoma, esos hologramas se localizan en la parte atmósfera o la parte antropológica, y ahí se localiza como un preholograma. Si conscientemente el ser humano, al tener ese holograma a su disposición, empieza mentalmente a darle una sabiduría, un conocimiento, un porqué de las cosas, quiere decir que va tomando primer conocimiento, luego de la información, primer conocimiento, luego la sabiduría. Entonces él a ese holograma mentalmente, en forma perfectamente delineada, entre ellos esa parte mental va a imprimir su inteligencia. Quiere decir que el holograma no solamente va a tener inteligencia del mecanismo corpóreo, sino va a tener el mecanismo del ser humano en su inteligencia o en su conocimiento. Dejamos la parte técnica. ¿Qué es un holograma? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se forma un conocimiento o se forma un holograma a través de un mecanismo? Sí, y acá empezamos a hablar que para el conocimiento del ser humano o el movimiento del ser humano en su evolución tiene que estar muy unido a todo lo que sea sabiduría. La sabiduría del ser humano, primero de todo, consiste en la más primitivo, en la moral. Si no empieza el ser humano a tener conocimientos o leyes morales, quiere decir que tiene una estructura inalámbrica que está marcada para funcionar en lo que Dios propuso en el ser humano, que a través de ese engranaje al final va a dar un punto de cualquier color. Si el ser humano no sabe respetar la parte de la estructura inalámbrica de ese cromosoma que Dios ha hecho en ese holograma o en esas cédulas, el hombre jamás va a formar un holograma real. No puede jamás el hombre engañar a nadie. El hombre tiene que tener una cultura en sí mismo y un respeto en sí mismo, donde no puede ni mentir, ni puede accionar
para sí mismo, para su interior. Entonces, la moral primero que el ser humano tiene que tener es cuando hace el primer toque en la parte de la alambrica ese, entonces eso se va a conectar y tiene que dar un resultado. Pero en su trayectorio, o en su trayecto mejor dicho, en su trayecto no puede salir de lo que está marcando esa codificación inalámbrica. No puede salir eso. Toda la viveza que el ser humano puede tener en querer disfrazar o hacer una cosa por otra, eso servirá para depositarlo en otro sector mental o corpóreo, pero nunca en un holograma. Un holograma se forma con lo más puro que un ser tiene que tener. Un ser tiene que tener lo más puro en cuanto se respeta primero a sí mismo. Primero de todo a sí mismo. Si no se respeta sus propios valores, mal respeta los valores ajenos. Porque no se puede dar una cosa que uno no tiene. No es cuestión de ponerle todos en la vidriera, porque si la gente entra a pedir algo y no tener stock atrás, primero ponga stock atrás y después exponga en la vidriera sus valores o su doctrina. La moral es una línea estructural, tal vez de mil bifurcaciones, pero siempre conduce a Dios y no puede ser movible. La moral es una línea que usted cuando toca eso tiene que proseguir hasta el final. Si uno dice, no, esto acá o el otro, a Dios no se engaña. Porque si se engaña a uno mismo, el que se perjudica es uno mismo. Para llegar a formar un holograma real, tiene que tener la transparencia del hombre que, como siempre dije yo en un pequeño aforismo hace años, el hombre llega a ser un hombre cuando estando solo es capaz de hacer lo que haría delante de todo un mundo. Esa es la ley del hombre. Esa es la ley del hombre que tiene que tener primeramente para su vida y después para llegar a formar hologramas reales o hologramas superiores. Cuando se van acumulando los hologramas, que es otro proceso, se van acumulando los hologramas, el hombre va enriqueciéndose y va evolucionando. La evolución se hace a través de esa riqueza. Y esa riqueza no es la acción buena del hombre. No es el hombre bueno, que no interesa. El hombre puede ser creyente o no creyente, puede ser un gran ateo y es un hombre que puede formar hologramas extraordinarios. Porque lo bueno y lo malo vale lo mismo. El proceder marca la diferencia, ya hemos dicho muchas veces. Y en el holograma no hay tal diferencia ni procederes. Tiene una sola ley y un solo proceder. El holograma empieza uno a generar una energía que está en su perizoma, que se graba en su perizoma. Entonces, después, inteligentemente, a través del vórtice, le damos a esa lámina que se formó la codificación de nuestro razonamiento, inteligencia, toda la sabiduría posible. Entonces ese holograma se va enriqueciendo ya con toda nuestra capacidad mental. Si no se enriquece así, el ser humano puede hacer miles de hologramas menores. Por ejemplo, si vemos, que en la parte de la cruz del cromosoma abajo, en la parte del sexo, diríamos, la reproducción, ahí vamos a tener 10.000 hologramas menores, que entre todos puede formarse uno o dos hologramas reales, porque eso es una acción mecánica de la energía o la psicología de la energía, la psicología de la biología. Entonces, esos hologramas son forzosos. El cuerpo humano va dando esa creación de hologramas
que después se va a condensar a tal potencia. Si no tiene tal potencia, quiere decir que un holograma tiene que tener, por mejor intención que uno puede tener, tiene que tener 100 puntos, pero no menos, para poder penetrar en el cromosoma y después juntar en el mismo 100 puntos, sumar otros 100 puntos, otros 100 puntos, otros 100 puntos. Quiere decir que uno va repitiendo positivamente todo lo que sirva para engrosar el conocimiento de la primera cédula holográmica. Cuando se hace una cédula holográmica de cualquier sector, digamos, un ingeniero toma una cédula, hace una cédula, construye una cédula holográmica. Después esa cédula holográmica va a tener un potencial como él tuvo en el primer grado inferior. Luego, cuando él va evolucionando y va dándole a esa cédula un conocimiento más profundo de la misma materia, ese holograma se va a enriquecer con todo lo que va a impregnarlo este señor. Y entonces llega un momento en que el holograma, que fue en principio muy tenue, llegó a tener 1000 puntos. Entonces pasa a ser un holograma real, que eso es imperdible. Lo demás puede perderse. Si no se fortifica, quiere decir que el ser humano no puede informarse solamente y después, ya sé, ya lo sé, ya estoy informado. Con eso no se construye. Y vuelvo a repetir, la moral empieza al hombre que tiene su responsabilidad y su agradecimiento al Creador que nos dio oportunidad de poder darnos un cuerpo, una vida, un razonamiento para que podamos avanzar. Si no fuera por eso, ¿a dónde va? ¿A qué evolucionamos? Y no hablemos de infierno ni nada por el estilo, sino el hombre que sube, el hombre que va. Primeramente, es saber el agradecimiento hacia una ley, que tenemos todo. El lomo que nos regalan como una matriz que vamos sacando en cada generación, vamos sacando un poco, vamos debilitándolo hasta fagocitarlo todos. Hemos visto, por ejemplo, que una vez que saquemos las 16 facetas, nosotros vamos recién a tomar, pasando la magnetósfera, como quieran, hasta la parte de las universidades. Las 16 facetas tienen que construirse y desarrollarse, y el homo nuestro, nuestro tercer positivo, tiene que haber ya imprimido en él toda la sabiduría de las 16 facetas que sirvió para pasar la primera escala. Ese homo, o esas subhomo, que después se divulga, no vamos a hablar quién codificó, si Dios, vamos a pensar que sí es una ley. Vamos a poner a Dios como una ley. Antes que la Tierra empiece a funcionar ahora, en nuestras galaxias, hemos dicho muchas veces que había 3.900 y pico de millones de galaxias antes o encarnación de la Tierra, antes que la Tierra aparezca con su riqueza actual. Toda esa riqueza actual le va a dar a nosotros salir de los 4.000 galaxias para pasar al 4.001. Quiere decir, después de los cuásares y todo eso, pasaremos al 4.001. Y esa es la ley de la evolución. Esa es la ley de que el ser humano tiene que andar. Si no, no tiene motivo la vida. Si uno se piensa, ¿y para qué? Vivir, morir, ¿qué importancia tiene? Muchas veces, a veces hablaba uno groserías y decía cosas que no correspondían al respeto a una ley de Dios. Pero, sin embargo, muchas veces uno se ha preguntado, ¿y todo esto para qué? ¿Será cierto lo que está diciendo ahí el profesor? Yo no hablo de teorías, yo hablo de descubrimientos. Entonces nunca se olviden de eso, que yo jamás hablo de mi teoría ni de mi parecer. Eso lo tengo ya guardado por si algún día quiero hablarlo. Pero yo hablo siempre de mis descubrimientos,
de lo mismo que ha hecho todo esto, se ha razonado y lo he visto, lo he palpado. Y no me llevó la fantasía esto, ¿no? Porque no me interesaba absolutamente si no fuera la verdad. Pero cada vez que pase, hemos hablado primeramente de la ley de la evolución, que era la ley del cuerpo, cómo se forma una mente, cómo se forma un cuerpo. Ahora vamos a la parte antropológica, de que todo es el movimiento divino del ser humano. Ahora el tercero, que ya recogí, como diríamos, la sabiduría de todo eso, el tercero es el camino a Dios. Pero el camino a Dios, que está lleno de esclavos, más grande que antes. Así antes había pedazos de piedras y esto, ahora van a encontrar clavos así. No Miguelitos, sino clavos grandotes. Pero van a saber sortearlo, van a saber cómo caminar, van a saber cómo colocarse, van a saber, y esa sabiduría es lo único que llevamos. No hay escapatoria. Ya cuando uno está en el otro lado y mirando a un mundo superior que fue relacionado, empezó con el hombre y con el hombre va a terminar. Mientras dure el homo, que son todas las 64 facetas que el ser humano va a tener, siempre en la escala evolutiva del hombre no va a perder nunca la condición mecánica o psicológica del planeta Tierra, porque todo es parte del homo, mucho más purificado, mucho más espiritual, mucho más sutil, pero siempre estamos dentro de la ley evolutiva del principio del hombre. Quiere decir que el Creador, la ley del Creador, ha hecho que tengamos nosotros el privilegio de poder tomar esa sabiduría y poder avanzar, engrosarla, enriquecernos, acumuladas, localizadas en nuestro propio ser, y eso nos da la alegría de vivir. Nos tiene que dar alegría de vivir. Y no con eso el ser humano se pone tonto, estúpido o algo por el estilo. Todo lo contrario. El hombre que conoce realmente la verdad, el hombre que llega a conocer a Dios adentro de uno mismo, tiene no solamente la alegría de vivir, el placer de conocer todo, el placer de saber sacarle esa alegría a todos los movimientos. No pertenecer, hasta la misma sombra puede tener riqueza. Pero ojo, no usar la viveza, no usar el que no se va a dar cuenta, porque somos nosotros mismos los que nos enbromamos, somos nosotros mismos los que nos sumamos, y si no sumamos no podemos engrosarnos. La parte del mecanismo que he hablado antes, de que ya el embrión ya viene codificado para la ley de subsistencia, el embrión ya viene codificado para la ley de subsistencia, aparte le agrega la psicología que mamá le puede impregnar en ese máter, que mejor no lo hagan, ni traten de ayudar a la criatura cuando no saben cómo ayudarla. Pero por sobre todo, enseñarle a las criaturas, o uno mismo, enseñarse, autoenseñarse, la rectitud, la defensa y los valores que tenemos nosotros, que el mundo, que la vida nos dio los valores como para darlos, para purificarlos, para engrandecerlos, para evolucionar a través de esos valores. No se evoluciona de otra manera. No es con la buena intención lo que se evoluciona. Jamás. El ser humano queda ahí arrumbado en los primeros años de la muerte, y ahí queda. Mientras no engrose energía, no va a pasar a otro plano. Por eso muchas veces hay maestros, y hasta uno mismo siempre trata de ayudarlos. Pero a veces no se lo merece, y si no se lo merece, no es quien uno de tergiversar la ley de Dios. Es que en forma alevosa, adrede, se ha perjudicado no solamente su vida, su evolución, o cortado su evolución, porque él determinó el caso de un suicidio. Y bueno, a ese señor, bueno, usted decidió.
nadie se va a sacrificar por él, porque no es ley. La ley es ojo por ojo, diente por diente. El que no anda bien, bueno, ahí se quedó. No hay venganza, seguro. Pero sí, si uno no avanza, entonces, ¿de qué le sirve conocer la moral? ¿De qué la moral le sirve? ¿Cree que la moral es no, yo no maté a nadie, la moral es acá, respeto? No, eso son estupideces. La moral es cuando en la estructura interior de la cédula que tenemos nosotros, llámese el homo, llámese el tercer positivo, llámese el mental, esa estructura que tenemos inalámbrica ahí, no podemos salir y respetamos el movimiento de ellos. Si no lo hacemos, sí, tendremos 20, 30 hologramas más, pero para otras cosas. También podemos estudiar para ser animales, espiritualmente hablando. Pero esa estructura se hace con una moral, pero una moral donde, vuelvo a repetir, el hombre se siente ante Dios y se puede llegar un día a decir, bueno, Señor, yo he hecho todo lo posible, acá estoy. ¿Cómo sigue esto? Y no la moral que el hombre quiere llegar a Dios en forma idiota, en un canasto, y cuando Dios le abre el canasto a ver quién está adentro, él nos mira con estúpido y dice, ¿dónde estoy? No, esos seres, Dios los patalla a tierra de vuelta. Por eso vuelvo a las primeras palabras. Cuando uno pregunta, ¿quién codifica a un embrión ya de los 6, 7 días? ¿Por qué se colocan esas facetas en determinado punto del ser humano, corpóreo? Y luego, en la acción posterior, él va a traer las 4 facetas que corresponden a la parte de los hipófisis, de la parte pineal, la otra la parte fonemen, la tercera, y la otra, espera que esto tengo el atlas. Son 4 que después el ser humano va a adquirir esas 4 facetas, si en la ley de subsistencia ya va evolucionando en forma material. Pero vuelvo a repetirle y quiero recalcarle bien. Todo lo que hablamos de las facetas y esto no se evoluciona con buena intención. No se evoluciona haciéndose los buenos. Dios no quiere, para bueno estaba Él. Dios no quiere gente buena. Si Dios quiere gente inteligente, gente que sepa responder a la gran obra que Él se ha puesto o se propone hacer. No sabemos la obra de Dios. Uno puede decir, bueno, hasta llegar a los cuásares o los cuásares, ¿no? Hasta esos, bueno, podríamos un poco explicarlo dentro de una lógica, siguiendo los movimientos anteriores hasta la Vía Láctea, que hasta ahí hay una matemática que se puede explicar. Pero para arriba, uno dice, bueno, no sé dónde termina la obra de Dios. Pero sí, tenemos que empezar a conocer cuál es el camino para llegar a comprender eso. Y no hacer como una criatura que va al primer grado y es el hijo de un gran cirujano y le diga, papá, ¿cómo se opera un corazón? El padre le va a decir, bueno, estudia y cuando llegues a la altura de un médico que ha estudiado, te voy a explicar. Pero antes no, porque preguntando es muy fácil. Hay viejos lemas allá en la Universidad de Ottawa, que dice, ¿no? Lo que se dijo muchas veces acá, es más sabio un burro preguntando que un sabio contestando. Entonces, no es cuestión de volver a repetir, de hacerse el vivo, de preguntar, de buscar
o rebuscar palabras difíciles o temas, o agarrar un diario viejo y tomar un tema y explicarlo en la primera conferencia que tiene o charla que tiene para demostrar una sabiduría que no tiene, no engaña a nadie. Eso es inmoral para con él mismo, porque él sabe que es mentira eso. Entonces, he dicho siempre otro viejo aforismo que digo, cuando tú y tu cuerpo estén de acuerdo, adelante. Pero antes no. No engañes ni al cuerpo ni te engañes a ti mismo. He explicado todo esto, el mecanismo al principio, para que vean cómo se forma unas facetas o las 16 facetas, cómo se van ubicando en un cuerpo, para que el ser humano pueda avanzar y tener la chance, la gran chance de evolucionar. He explicado que la moral es un gran diagrama enorme, con cientos o miles de filigranas, con unas ramificaciones enormes. Pero cuando uno toca un punto, como una cibernética, toca un punto, se ilumina al final. Y después es cuestión de, como una palabra así cruzada, encontrar el camino hacia el final de ese tensor, que existe y no se va a tropezar con ninguna línea en su recorrido. Pero cada uno va a tomar su línea y no trate de asaltar la otra línea ni envidiarla a la otra persona. La línea de uno, aunque parezca demasiado sinuosa o demasiado agredible o agresiva, no, siempre al final es una línea recta. Al final siempre va a ser que es una línea recta donde es recorrido más rápido que otras, que él mismo se construye. Si uno toma esa línea y empieza a hacer bifurcaciones o atajos creyendo que él va a descubrir una ley, no, la ley ya está hecha, la ley está marcada por esa filigrana y no se pueden apartar de eso. Todo lo que pueden hacer en su vida tienen la libertad absoluta de hacerlo, pero siempre con la transparencia del hombre que va. No traten de engañar a nadie porque se engañan a sí mismos. Para fortificar, para evolucionar en la vida, es el conocimiento por sobre todas las cosas. Sin conocimiento es un animal que se va acostumbrando a un trabajo de circo, como en la humanidad. Y que después, cuando vuelva atrás a la tierra después de la muerte, cuando vuelve, ya volver muy atrás. Hay gente que dice, bueno, yo he llegado a un punto, si hay otra vida, yo me suicido ahora y con la otra vida, cuando vengo ya voy a tener yo condiciones inteligentes, que no voy a ser un mediocre, como ahora que empecé siendo mediocre porque el mundo me tapó. No, cuando él vuelva a vida, habrán pasado 100 años, y la humanidad en 100 años progresa 10 veces más de lo que él pensaba. Entonces cuando vuelve, va a ser el último rincón del tarro, con el cargo del suicidio de él. Todo esto que estamos hablando hoy, ahora voy a contestar algunas preguntas que por lo menos creo que lo hagan interesante, ¿eh? Una pregunta interesante, cosa que me levante el nivel a mí un poco también. A ver, ¿a quién se le ocurre preguntar algo de lo que hablamos? Recuerden que esta conferencia está en 3 fases, en 3 puntos. Bueno, levántate y habla. Se habló de la tercera, se mencionó un nombre de la 64, relacionado con la vida extraterrestre. No, la Tierra no, no dicho son la Tierra. No, la Tierra, pero sí tiene que ver con la Tierra. Sí, la psicología total hasta los cuásares. Hasta los cuásares son 64. Ahora este número 64 aparece muchas veces en muchos significativos de su enseñanza. Por ejemplo, los
8 hologramas reales con sus 8 laminillas son 64. Por ejemplo, las 64 cintillas que van a llevar la información para que podamos elaborar un pensamiento. Bueno, y así como eso, por ejemplo, las 64 las máquinas que se forman en un primer momento. O sea, es 64 que vuelve a aparecer. No va a decir que hasta con la quinela, ¿eh? 64. Sí. Había una relación, ese 16 que se habla de los 16 de tierra, ¿eh? 16 para la tierra. También sería un cuarto de los 74, y los 32 para tener son 74. Bueno, Sí, pero sí, ya sé dónde vas vos, ¿eh? Pero no te voy a contestar, ¿eh? Seguí. no, mi pregunta es si se podría hacer algún tipo de conexiones de todo lo que aparece. No se puede conectarlo porque ya algún día vamos a hablar de la cábala. Entonces todo esto queda explicado. Yo creía que venías por ahí vos. Yo digo, me va a preguntar si la cábala tiene razón en algo, ¿no? Claro, en realidad 24 son 10. Sí, no, deja. Sigue ser uno al principio. No estamos hablando de cábala hoy, ¿eh? ¿No es cierto? Pues la fundación no va a permitir. Algún día ojalá ya esté todo preparado para hablar de cábala. ¿Qué mejor quiero yo hablar de ustedes con cosas mucho más elevadas que la de hoy todavía? Sí, señor. Yo me entusiasmo a ver, pierdo todo. Ay, me gustaría hablar a ustedes de qué sé yo, de los campos de las acústicas, de las floriales del espacio. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la pregunta? No, por eso no pongas 64, no, ya entramos a la cábala, te vuelvo a repetir. Ya te vi venir, digo yo, no. Cuando se hable de la cábala, algún día se hablará, no sé. Eso va a depender de la fundación, que permita que la gente se hable de la cábala. Entonces la cábala se va a encontrar la explicación de muchas cosas con respecto a la matemática de las cosas. No en el sentido de humanidad, ni en el sentido la cábala es... Bueno, seguimos. Otra pregunta, a ver. ¿Quién es? Por favor, ahí está. Dos preguntitas. Vamos a ver. El autosuicidio de la criatura. Ah, bueno, sí. Sí. Bueno, no vamos a pensar que todos los suicidios son autobloqueados o bloqueos. Hay gente que se suicida por razones de otra índole. Bueno, ¿cuál es la pregunta ahí? No, yo he explicado siempre, el hombre que se suicida, que actúa pensando, la parte mental actúa cuando se va del otro lado o va a la parte de la atmósfera, va el pensamiento arrastrando. Si una criatura, el embrión, es producida por la muerte de la madre, lo bloquea y le produce una muerte, la criatura es un ser normal, no tiene ningún castigo, porque la mente no sabe lo que son suicidios ni una muerte. Ese es un punto. El otro punto es cuando se suicida porque hay una voz que la indicación maternal de se mater. Bueno, esa persona no tiene un gran suicidio, no tiene un castigo como suicida, porque está actuando como un sonámbulo que le van explicando las cosas y actuando.
ese ser pasa a ser una muerte casi natural. La cuestión es que la mente humana no esté ahí codificada para el suicidio. ¿No? El programa de grabaciones no se hace respetar una teoría básica, esa energía de una modificación su vida no puede ejercitarse en el holograma que tiene otro curso, que se consulta en otros sectores. Yo pregunto, ¿cuáles serían esos sectores si de alguna manera no se veía esa consulta en el celular? Ah, sí, claro, sí, sí. Sí, eso es una cosa distinta. Todo bloqueo que se produce interiormente por no haber desarrollado los hologramas que fueron constituidos por energías como terrestres codificadas o energías menores y que son subhologramas, no son hologramas, son subhologramas y no se evacúan por la parte laringio, como está en la fotografía del primer libro, que se evacúa por ahí, eso queda adentro. En la criatura, lo primero que va a saltar es toda la conexión de su fonemen que no pudo drenar en enfermedades ya harto conocidas en la criatura. Todas las enfermedades conocidas en la criatura es producida por la no evacuación de todos los prehologramas o todas las codificaciones que tiene adentro. La mayoría son enfermedades, no siendo el virus contagioso, se entiende, ¿no? Pero por sí nomás son drenajes que el chico necesita sacar. Bueno, el adulto hay que ver si llegó adulto o creció solo. Si llegó un adulto razonando, pensando, inteligente, no, eso no corre. Pero hay adultos que el tiempo pasó y esperó el milagro. Ah, bueno, pero eso ya son factores, accidentes dentro de la parte corpórea. Ya entramos en la parte de enfermedades. ¿Qué querés que te diga que sí? ¿Vos querés que te diga que sí? No, el cuerpo, a veces hay accidentes. Hay muchos accidentes en la vida. Por una razón, por otra razón, se produce una descalcificación del cuerpo calloso o desviación del hipotálamo, de la columna, de la médula. Hay muchos factores que inciden sobre la no normalización de todo el funcionamiento. Esos habría que un libro así para explicar punto por punto, ¿eh? Ah, no. Si vos te referís a los que son responsables de su muerte o no responsables, si son indirectamente inducidos. ¿Cómo? A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Responsable de su muerte o de su evolución? Y la tercera pregunta ya, ¿eh? Entonces sacamos otra pregunta más. ¿Qué pasa ahora? Mientras no te bajes, seguí. Bueno, claro, está la gente discapacitada, la gente que tiene alteradas las facultades. Eso no son culpables. No llegan a tomar el engranaje. He explicado al principio de esta conversación contigo. Si la muerte se toma como una salvación, como una escapatoria, y hace de la muerte, no respetando ninguna ley de Dios ni nada por el estilo, entonces ese hombre sí se castiga, se castiga. Pero la persona que se suicida, es un discapacitado o lo que sea, eso no son culpables. No hay un pensamiento que se aferre a él como escapatoria. Si a lo mejor la gente se suicida ni sabe por qué se suicida. Eso no es culpable. Pero eso es muy largo de explicar y muy lejos. A ver.
¿Quién es allá? Una sí es absolutamente imposible la involución en cuanto a especie. Esto es, el que ya llegó al grado humano No baja nunca. retroceda No. de animalidad no de hombre bestial, sino No puede nunca. Una persona que llegó, por ejemplo, a 5.000 vibratones puede estancarse, pero no reducirse. Salvo que él mismo se reduzca. Que él mismo que se autodestruya. Pero es por obra exclusivamente de él. Y hasta por ahí nomás puede tener oportunidad. Pero cuando uno llega a un punto de evolución, se puede tener 1000 años, pero es como en la facultad, dio 4 años y esos 4 años lo va a valer siempre. Va a terminar su curso, pero los 4 años primeros no los perdió. Lo mismo pasa allá. pero que se produzca esta autodestrucción. Puede volver a reencarnar como animal, como insecto, como cualquier otra especie inferior al humano. No, ese va, diríamos, al pozo de las sombras. Y ahí se acabó, se desintegró ese holograma grande, el homo grande, se desintegra. Y no continúa. No continúa. Ahí el auxiliar del secretario de Dios dice, bueno, hay que hacer otro holograma, otro homo, porque falta uno. No, hay gente que se destruye, se autodestruye. Y la segunda, la destrucción energética que produce el consumo de drogas, ¿es absolutamente irreparable? No, porque Y en el futuro se puede ir reponiendo todo el tiempo. bueno, usted el futuro lo toma en esta encarnación. ¿Perdón? En esta encarnación, usted dice. No, en el futuro. En otra encarnación. En la destrucción energética que se produzca ahora, está. Y después de la muerte, la reencarnación futura. No, allá ahí viene sano completamente. No tiene ningún recuerdo con la vida anterior. Eso pasa en la psicología de la biología actual. Un drogadito puede destruirse en las gliosomáticas superiores y entonces no hay conexiones con la parte de la evolución mental del ser humano. ¿Me entiende? Con la masa encefálica o la masa gris no tiene conexión. Entonces se paró la evolución en tierra. La parte orgánica corpórea sigue lo mismo, pero no acumula sabiduría. En el presente. ¿Eh? En el presente. No comprendo acá. En el presente. En el presente, sí. En otra vida no, en otra vida se limpia todo. En otra vida cuando viene el ser humano nuevamente con sus cromosomas, con sus energías y viene sanito. El hombre cuando nace es lo más puro que existe. Se perjudica ya en el vientre de la madre si el ambiente o la madre ya empieza a bloquearlo. Pero si no, es un ser maravilloso, limpio, cuantas veces venga a tierra. No hay ningún ser malo al nacer. Lo hace malo la sociedad, los intereses o con los que venga. Por eso siempre yo hablo y recalco. La madre que puede tener un hijo, ya en los libritos yo explicaba, ¿no? La madre que puede tener un hijo tiene que tener una moral de esas intachables. Esas imperdibles, no puede ser. La criatura que viene va a absorber de la madre cualquier pensamiento y ahí puede destruir una persona o ayudarla a evolucionar. Pero el chico cuando nace jamás con nada atrasado. Todo eso queda, porque usted no puede subir si no depura primero todo lo que lleva. Entonces, si usted depura todo lo que lleva, pierde todo lo que lleva, ya es muy difícil que lo traiga de vuelta. Si lo perdió en la evolución que tuvo para llegar. El hombre sube si tiene que sacar toda la basura o todo el contrapeso que el ser humano puede tener. Si adentro el ser humano
tiene una moral infranqueable, todo eso no se adhiere a él. Puede usarse, por ejemplo, momentáneamente, transitoriamente, pero en el primer plano, segundo plano, eso queda fuera, porque va a tener la vitalidad de su moral interior que va a suplir a cualquier energía negativa de la subsistencia. ¿Estamos? ¿No? Bueno. Y adelante. ¿Cómo? Sí. El holograma. Sí, sí, sí. Ah, se me entendió mal. La moral está unido a toda la faceta que viene del homo. En el fondo del homo, en la faceta que viene, siempre hay una parte del núcleo interior que es la rectitud para construir o repetir lo que está grabado en ese holograma, pero en esa faceta. Una faceta es la que ya el homo envía a tierra. En su interior, en el núcleo, está la ley de la moral, la ley del movimiento, que no hay otro. Ahí no tiene nombre, ni color, ni nada. Es un movimiento que va a dar tal lado. Al nosotros formar un holograma, quiere decir que nosotros tenemos una materia de un perizoma, más las energías que emite la faceta, más el vórtice, o más las codificaciones que puede tener las criosomáticas, las naturales, etcétera, etcétera. Todo eso hace que se vaya formando una laminilla con todas esas energías. Quiere decir que hay un montón de salpicaduras de energías psicológicas que nos dio la subsistencia hasta ese momento. Cuando se pone el pistón o el flash contra con la faceta, entonces ahí se impregna la psicología de la moral, que en el núcleo de la faceta ya viene marcado, pero con tinta negra así grande. Entonces ahí empieza el holograma a ser construido con esa base de filigrana o moral, esa ley. Y es ahí cuando nosotros ya tenemos que saber lo que es una moral para poder seguir grabando inteligentemente en ese holograma que mecánicamente lo dio las facetas y la energía perisomática más la psicología biológica. ¿Sí? Me quedé pensando en las conexiones con el grano de las conexiones electrónicas que usted como ejemplo. Sí, como explicación. Para explicar respecto al amor. Y también me quedé pensando en que usted nos indica la posibilidad de engañarse a sí mismo. Bueno, contraindicado. La pregunta mía es, usted nos puede dar otro elemento más para cómo acceder a la verdadera moral, o cómo manejar ese plano de conexiones de una manera que sea más pura que la razón, porque aparentemente la razón no es muy convencional, es muy convencional la razón. ¿Cómo? La razón es muy convencional. Correcto, y además está, digamos, invadida, intoxicada con un montón de cosas. Entonces, yo le pediría, si es posible, conocer algún otro camino, algún otro modo de acceder o de tener, digamos, una percepción de cuál es la verdadera moral. Sí. Esto continúa en el otro episodio, pero no importa, vamos a adelantarlo. La moral, sí, por ejemplo, cuando empieza el ser humano a usar la razón, entonces es el peligro de que el ser humano, por más sano que fuere, a veces como espectador somos grandes jueces y como protagonistas somos mejores abogados. Entonces la razón
da al holograma ese una parte convencional y de adaptación a su verdad, a su verdad. Por ejemplo, como espectadores somos grandes jueces y como protagonistas somos mejores abogados. Eso quiere decir que está formando un holograma falso, donde su personalidad pasa a ser primera figura, o su razonamiento. Entonces, ahí, en un holograma real no entra el razonamiento, entra la acción. Entre lo bueno y lo malo, el proceder marca la diferencia. Cuando usted, por ejemplo, tiene un holograma y quiere tener la moral, lo primero que tiene que hacer en cualquier acción que tenga usted es colocarse fuera del análisis que va a hacer con respecto a otras cosas y empezar a observar desde afuera cómo es el mecanismo de todo eso y ver cuál es la ley, cuál es lo positivo ante la ley, no ante su ley, sino ante la ley. Y la ley tiene una ley que es evolutiva, no hay otra ley. La ley es una sola y es embellece lo que tocas o seguir sumando puntos, cuando es lo más positivo que puede tener un ser humano. Cuando el ser humano toma ese razonamiento para ubicarse, para creer que tiene razón, puede ser que la tenga, pero ¿a quién se le da más razón? ¿A las leyes del mundo? ¿A las leyes de las cosas del mundo? ¿A las leyes de la convivencia del mundo? Creen que si uno dice, está equivocado, fulano tal, está equivocado. Y nosotros, pues, esos son pequeñísimas cosas. Usted, para tener razón, analice lo que es la vida, lo que es la obra de un creador. Entonces encuentre defectos a él, si lo encuentra. Entonces usted va a ver que la moral suya es cuando usted ya va analizando una obra que el creador ha hecho. Cuando el creador hace una obra en beneficio de los seres humanos y usted le quiere encontrar un error que es circunstancial, porque los hombres, especialmente nosotros, decimos, ¿para qué nos dio la barba? Para el trabajo que nos da. No es así. En cambio, las mujeres no. Y bueno, eso no se encuentra defecto. Eso es una cosa de razonamiento que usted dice, bueno, sí, en la plano inferior eso hace falta para determinadas situaciones, porque usted no sabe si está aquí o está en el polo, o viaja. Cuando usted analiza la obra de un Dios o de un creador en el resultado matemático de las cosas, usted ahí va buscando su verdad, que es la verdad. Cuando usted analiza a Dios, dice, bueno, nos da esto, ¿y para qué? No pregunte nunca para qué, porque no hemos llegado todavía. Estamos llegando hasta nomás, hasta los cuásares, hasta las 4.000 galaxias, o las 4.000 millones de galaxias, como quiera llamarlo. Pero cuando usted encuentra una verdad y busca una verdad, tenga usted el respeto más grande para usted mismo. Y ese es el principio de la moral. Cuando usted respeta a sí mismo y dirá, bueno, yo no estoy hablando de la vida de subsistencia, no estoy hablando de la gente, no estoy hablando si usted tiene razón o no tiene razón, porque eso siempre va, hasta millones de años se han dicho ya que cada uno habla como le va en la feria. Pero el razonamiento que usted me pide, y yo le trato de explicárselo, es el razonamiento o la moral de aquello que tiene una consistencia, un lugar positivo, un resultado positivo. El hombre que hace esto, ¿para qué lo hace? Por esto, por esto, por esto. No va a creer que el hombre, porque hace esto, es un imbécil o es un tonto. No. Trate, por ejemplo, de no entrar en los embrollos de la humanidad o en las mentiras de la humanidad. Trátele que diga, bueno, sí, bueno, yo tengo un Mercedes-Benz que se lo voy a vender en $5.000. Usted dice,
esto no es correcto, esto no es moral, este hombre está mintiendo. Pero si usted entra en el juego, dice, bueno, total nadie me ve, ya es inmoral usted. Y lo sabe muy bien que uno es inmoral. Por eso, ¿cuál es la pregunta real de su verdad? Muy bien. Bueno. Sí. Una predicción muy concreta, muy teoría matemática. Sin embargo, para la forma, debemos una herramienta muy cambiante. ¿Qué pasa si ese programa es tan perfecto, realmente que envejece y se dedica y olvida? ¿Qué pasa en ese caso con el holograma? Porque hoy a los 40, yo me quería hacer la ley cuadrada, pero a los 10 años era muy bueno. Bueno, pero estamos confundiendo los planos. Los hologramas reales, eso que quedan acá dentro, en la parte geológica, que ha llegado a ponerle usted el conocimiento total de una materia, ¿no? Máximo. Entonces, ese holograma que en la Tierra no se puede porque no hay más conocimiento, ese holograma es imperdible. Eso queda dentro de uno, en el tercer positivo. Que la mente se envejezca por cansancio o por vejez. Por vejez nunca una mente se envejece, ¿eh? Se envejece por olvido, se envejece por falta de práctica, se envejece por cuando el ser humano no le tiene confianza al conocimiento que adquirió en su vida, el conocimiento que no le encontró el conocimiento. Entonces el ser humano no es que se envejezca, sino se ha perdido la consistencia de que todo fuera una verdad. El ser humano primero se informa, luego toma la voluntad de ver de los que se informó. El resultado de esa acción es el conocimiento. Cuando tiene el conocimiento, entonces la aplicación del conocimiento pasa a ser sabiduría. Y después la aplicación de sabiduría pasa a ser la evolución del ser humano. Si uno se deja estar, o usted dice, yo tengo 40 años, bueno, yo le doblo en edad a usted, y no creo que se envejezca la mente. La mente no se envejece, mijo. Lo que se envejece es la voluntad, la acción, la apatía, la desconfianza, el porqué, el hastío de no encontrar las verdades en todo el mundo. Y eso corresponde a la ley de subsistencia. La gente se pone escéptica ante las verdades actualmente. Si uno va en este país, ya uno es escéptico hasta que venga Tata Dios a hablar de la Argentina, uno es escéptico. ¿Por qué? Porque, bueno, en las fuerzas de la costumbre, en el mecanismo de subsistencia, en esto le va dando otra psicología y uno va adquiriendo una personalidad diferente. Entonces la mente no es que envejezca la mente, sino se pone escéptico, de apatía. Entonces uno va dejando y se olvida todas las cosas. Que la raíz cuadrada usted cuando hace 10 años atrás era una luz. Bien, pero usted tiene que haber tenido el resultado de ese movimiento. No es repetir las figuras. Cuando uno va a una facultad o uno va a un museo, entra y encuentra todas esas obras magníficas de todos. Usted en la facultad leyó libros que tal vez los seres que escribieron esos libros hace 30, 40, 50 años atrás o 100 años atrás se han muerto de hambre o enfermos y nadie se preocupó por la salud de ellos. Pero le dejó a usted lo que era la verdad, lo que era el resultado, la esencia de su voluntad. Y un estudiante, toma eso que está heredado, que no sabe por quién. Dice un nombre ahí, pero esa gente, ¿qué sabe lo que fue la vida de esa persona? Si fue perseguido, enfermo, lo que sea, o muerto de hambre. Pero le dejaron la esencia para que el alumno lo tome. Él le dejó la esencia
la vida cotidiana no le restó valor a la mente, ni lo envejeció la mente. Envejece la mente quien repite y no asimila. El que repite se informa, pero no llega a tener la consistencia realmente de lo que se escribió ahí, a saber las cosas. Un escritor o un sabio que se murió pobre o ahorcado, cualquier cosa que uno ni sabe con la vida de ellos, ese hombre dejó la esencia para que ustedes en la facultad o en los laboratorios encuentren algo que les facilite lo que ustedes no podrían jamás ir a buscar el principio. Se van acumulando la ciencia y el conocimiento a través de las facultades. Entonces hay que reconocer a toda esa gente que ha dado a ustedes un resumen de su vida, una esencia de su vida, que quién sabe lo que le costó. Pero si ustedes toman esa esencia, la hacen suya, toman la posta y siguen hablando a sus semejantes, hablando a otras personas, pero siguen con la misma voluntad que ese señor que le enseñó los libros, eso, tomó, y usted dice, bueno, esto es una verdad que sirve positivamente para algo, no en la totalidad, pero sirve, pero la gente no toma la posta y sigue. Entonces sí, se envejece porque no practica. Es como la parte de un atleta puede ser un gran atleta a los 20 años, 30, 40 años. El día que deja de practicar deporte, el cuerpo empieza a entumecerse. Y uno dice, yo antes corría los 100 metros en 11 segundos. Y ahora es estar una hora. ¿Por qué? Porque no practico más. Y así se entumece una mente, por falta de práctica. Pero no se relacione porque usted hace a los 10 años sabía la ley cuadrada. Ahora hay muchas leyes que no son cuadradas ni redondas. Hay una ley de conocimiento, una ley que dice, bueno, todo se sirvió para terminar una materia y no memorizarla. Entonces, no se haga mala sangre de no memorizar lo que sabía 10 años antes. Preocúpese de lo que no va a saber 10 años después, porque para eso va, para que eso ya pasó. Y siempre es lindo recordar, lo lindo porque fue lindo y lo feo porque ya pasó. Todo lo que ya ha pasado y no podemos hacer, pues, la psicología de esa, la suya, discúlpeme que le hable así, la psicología son del quejoso, del mal estudiante, de la persona que fue esto, y echó la culpa a una, echó la culpa a otra, y siempre encuentran culpables, porque no saben avanzar uno. Y entonces se envejecen buscando argumentos para justificarse. Pero jamás se va a envejecer usted. Se dice, bueno, a ver, ¿cómo es mañana que tengo que hacer? Y lo que fue ayer ni se acordó más. Jamás se va a envejecer uno. Y el mundo tiene muchas cosas, no solamente la raíz cuadrada. ¿Estamos? Bien, doctor. ¿Cómo? Del conocimiento. Sí. Entonces, mi duda está si ese conocimiento, la vida corta, las actividades son infinitas, lo que podemos saber en proporciones sumamente poco. Entonces, el conocimiento puede ser cualquier conocimiento. Podemos hablar que alguien llega a tener un profundo conocimiento en flores, en ciencia. Ah, sí, el conocimiento es la formación. Bueno, el conocimiento, si uno forma un holograma primitivo, ¿no? Y después lo va engrandeciendo a través del conocimiento, quiere decir que forma hasta 100 hologramas con respecto a la odontología. Entonces uno sigue a profundizar, el holograma que tenemos acá, que ya es imperdible, eso pasa a tener una potencia de tantos vibratones, como puede tenerlo el que se dedica a las flores o el jardinero, etcétera, etcétera, si estudia el porqué. Entonces sí, llega un holograma que le va a dar a uno una riqueza imperdible, que le servirá para dejar la tierra. Bueno, eso es otro problema. Pero si uno agarra, por ejemplo, la botánica y empieza a buscar en la botánica el porqué,
no solamente las moléculas o los microorganismos que puede tener la botánica, sino el por qué crece, por qué en una semillacita condensada todo un árbol que va a medir 50 metros o 100 metros. Y en una semillita está condensado todo. Y está condensado todo. Por eso se habla del conocimiento total, que es un holograma. Entonces el holograma, usted toma la parte odontológica y empieza a tener que es un diente, y del diente va, y se va a encontrar que con los pies del ser humano, porque todo está ramificado en algo. Es el conocimiento total. Vida, enfermedad y muerte de un sector corpóreo. Es un conocimiento, no es la totalidad. Pero a veces la vida no nos da oportunidad de la totalidad. Tiene que ser una persona que la vida le dure mucho y se dedica de entrada a ver la totalidad. Es una cosa distinta. Pero si yo me podía haber recibido de lo que quisiera, en aquel entonces me hubiera dedicado a una sola materia, tal vez hubiera sido, bueno, un técnico en algo. Es el conocimiento muy limitado y a veces muy amplio. Depende de la profundidad que damos. Ese es el... ¿Algo más? Por eso... Sí. A ver, la última pregunta. Sí, el caudal, Matito, la cantidad, sí, pero no busquemos la cantidad, busquemos la calidad, ¿eh? No, lo que le permite es analizar para encontrar el porqué de todo eso. Si uno tiene un conocimiento que sea 20 libros se ha leído sobre veterinaria, ¿no? 20, pero si vos los 20 libros de veterinaria, que sos un memorista de que fulano tal, los nombres, todos hablaron de ya años anteriores, pero si vos en ese sentido lo cerrás un poco y le decís muy bien, esa es la teoría de todo un mundo que habló sobre veterinaria. Ahora decís vos, ¿qué es un perro? Un perro piensa, un perro actúa. ¿Qué es? ¿De qué está formado? Porque los órganos están exactamente como orgánicamente formados como el hombre. Él va a tener el hígado a la izquierda, va a tener todo exactamente como el hombre. La estructura interior anatómica de un animal o de un insecto es exactamente como el hombre. Entonces vos, si te pones un poco con ganas de estudiar, decís, bueno, entonces esta estructura, respetando la estructura, quiere decir que da un resultado positivo a la evolución de esta especie o de cualquier especie. La vibración es la que toma la diferencia de la especie, diríamos. Pero si vos conoces todo ese porqué de las cosas, te vas a encontrar que en veterinaria vas a encontrar un montón de volúmenes. Muy conocimiento, ya puede ser memorista uno. Pero si todo eso te sirvió para concentrarte en un animal y decir, este ser humano inferior, ¿qué es? Y te vas a encontrar que un animal es un ser humano inferior, pero es un ser humano. Y con mucha belleza. ¿Llegó? Bueno. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos y hasta la próxima.